cristiana, buscando el rostro del Señor, adorando su santo nombre, alabándole por todas sus bendiciones, sus maravillas, sus obras maravillosas, y seguro, convencido que usted ya es un hijo de Dios. Entonces, el que está convencido no va a tener dudas, no va a estar confundido, que quién sabe si el Señor venga y yo me quede, quién sabe si podré permanecer, quién sabe si yo de verdad estoy en las manos de Dios. Hay muchas dudas y a veces confusión en el corazón de los hermanos, pero aquí nosotros tenemos que tener una seguridad total. Ya el Señor nos perdonó, ya el Señor nos salvó, ya el Señor nos hizo sus hijos. Hoy somos hijos de Dios y así es que venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ahora somos hijos de Dios. No sé si todos puedan decir, ahora somos hijos de Dios. Díganlo todos. Los que lo creen y están seguros, digan, ahora somos. Antes no lo éramos, pero hoy sí lo somos. Y los que aún no son hijos de Dios, los invitamos también a que lo sean, a que reciban el Evangelio de Jesucristo, a que entreguen sus vidas al Señor y lo reciban en sus corazones, se arrepientan, se bauticen y sigan a Jesucristo unidos a esta preciosa iglesia que estamos perseverando y esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y la adoración. Bueno, ahora somos hijos de Dios. Entonces aquí iniciamos pues en Gálatas capítulo 4, los versículos 6 y 7. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos hoy? Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, que quiere decir que nosotros todos los días estamos reconociendo que Jesucristo es nuestro Padre. Él es nuestro papá. Él nos engendró y ahora somos nuevas criaturas. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del mundo de perdición o del pecado en que nosotros vivíamos. Nuestra mente estaba inclinada a las cosas del mal y en nosotros operaba ese espíritu que un día el Señor sacó de nosotros y nos hizo libres, y hoy ya no somos esclavos. Hoy podemos decir con alegría, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, y no digamos y si somos, sino que como somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. ¿Y cuántos sienten que tenemos una herencia grande
y maravillosa en Cristo Jesús. Entonces, como el Señor nos engendró y nos hizo nuevas criaturas, aquí dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos aquí recibieron a Cristo en sus corazones? A los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Eso está en San Juan capítulo 1, como lo ve ahí en la pantalla. Versículos 12 y 13 habla de esto. Entonces, gracias a Dios que tuvimos ese llamado y esa revelación maravillosa del Evangelio, y entonces recibimos al Señor en nuestros corazones y Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos. Somos hijos de Dios. Nos dio la potestad de que nos podemos llamar hijos de Dios. Así es que a usted no le dé ninguna, no dude en decirlo delante del que sea: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Ayúdenme a leer allí si alcanzan a ver. ¿Qué nos dice? Da testimonio a nuestro espíritu el Espíritu mismo. ¿Cuántos de ustedes han sentido que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Señor? A Él sea la gloria y a Él le agradecemos por esta salvación tan maravillosa. Vamos a seguir leyendo otros pasajes aquí. Gálatas 4:19. El apóstol Pablo habla a estos hermanos y les dice: hijitos, ¿cierto? Los trata bien. Hijitos míos, porque Él les había llevado el Evangelio y los apreciaba demasiado, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ya saben ustedes, de pronto algunos no lo comprenden, pero mucho predicador, mucho pastor siente dolores internos aquí, con el deseo de ver a los hijos de Dios caminando rectamente en su presencia, de ver a los hijos de Dios viviendo esa vida que se manifiesta cuando Cristo está en nosotros, ¿cierto? Cuando Él está en nosotros, entonces hay una manifestación muy hermosa. Cuando el cristiano empieza a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios y se le ven esos frutos dignos de arrepentimiento, dignos de una persona convertida, una persona entregada en las manos del Señor, y el pastor se alegra mucho porque, hermano, muchas personas o muchos creyentes se arrepienten, se bautizan en el nombre de Jesús, inician su vida cristiana, pero qué difícil que Cristo sea formado en ellos, ¿sí? Es difícil que ellos tengan dentro de sus vidas al Señor y entonces su vida sea una manifestación linda y agradable del Señor mismo en sus vidas. Cuando esto pasa, entonces la persona vive bien. No hay que estar llamándolo, no hay que estar diciéndole nada. Es una persona con una disposición grande
de adorar a Dios, de venir al culto, de estar pendiente, de servirle a Dios. Tiene una disposición en su corazón y no hay que estar allí todos los días, porque hay personas que les es difícil que Cristo sea formado en sus vidas. Por eso Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Él sentía dolor cuando los cristianos no andaban bien, cuando no daban buen testimonio, cuando no vivían la palabra, no vivían para Dios. Él sentía dolor y entonces pensaba: ¿por qué ellos no entienden? ¿Por qué no comprenden? ¿Por qué no asimilan? ¿Por qué ellos no viven la vida que agrada a Dios? Y entonces él oraba mucho, les enviaba cartas, buscaba la forma de enseñarles de tal manera que ellos entonces vivieran el evangelio como es digno de nuestra vocación, dice la palabra del Señor. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuántos de ustedes hoy anhelan todos los días que Cristo esté formado en la vida de cada uno, en lo que hace, en lo que manifiesta, en su forma de pensar? ¡Qué dicha llevar a Cristo aquí en el alma, en el corazón! Y que lo que hacemos entonces da testimonio de que somos hijos, verdaderos hijos de Dios. Alabanzas al Señor. La primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren, hermanos, dice Juan, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es que esto es grande. Hermano, esto no se le ha dado sino a aquellos a quienes Dios les ha revelado este mensaje de salvación. A aquellos que al oír la palabra, entonces sintieron la necesidad de abrir su corazón y recibir esta salvación gloriosa. Entonces Juan dijo: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La gente no le conoció a Él, es verdad. Como dice San Juan capítulo 1, en el mundo estaba aquella luz, pero el mundo no le conoció. Y luego dice, hablando de Israel: a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entre ellos está la iglesia de Castilla, aquí hoy presente. Somos hijos de Dios porque Él entró en nuestras vidas y nosotros le recibimos. Alabado sea su nombre. El programa de salvación ideado por Dios es muy ambicioso, como todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios hace, hermanos, es grande, es maravilloso, tiene efectos muy agradables y sobre todo
sobre todo los proyectos de Él son muy importantes. Entonces aquí tenemos el programa de salvación ideado por Dios. Es muy ambicioso, como todo lo que Dios hace. Vamos entonces a leer aquí unos pasajes también. Cuando Dios, aquí hay unas palabras que son interesantes. Cuando Dios decidió salvar al hombre, cuando Dios decidió salvarnos a todos, pensó no solo en perdonarlo. Él no pensó solo en perdonarnos y comenzar de nuevo. Venga, yo lo perdono y comience de nuevo, tranquilos, no ha pasado nada. Dios se aseguró, no lo hizo así, Dios se aseguró que el rescate producía una condición de vida. Ese rescate debía producir una condición de vida en la que el hombre tuviera todas las herramientas para triunfar. Si el Señor le dice, yo lo perdono, tranquilo, siga a ver cómo le va, eso hubiera sido muy difícil para nosotros. Muy difícil. Muy difícil. Pero Él proveyó las herramientas y todo lo necesario para que usted y yo triunfemos sobre el mal. Él no nos ha dejado a la deriva. Él no nos ha dejado sin las herramientas. Él no nos ha dejado sin lo necesario para vencer, para triunfar, para salir adelante. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Eso dice la palabra del Señor. Juan nos dice que el propósito expreso de Dios era que aquellos que creyeran en Él llegaran a ser sus hijos. Es decir, no fue un proceso ligero, no fue un proceso, es sencillo, pero como estábamos hablando, si Dios hubiera dicho, te perdono, mira a ver, empieza de nuevo. Pero aquí el plan de Dios fue un plan ambicioso, es grande, es soberano, porque solo Él lo hace. Él lo que quería era cambiar nuestra vida de un todo y hacer que nosotros fuésemos hijos de Dios, con la mente de Cristo, ¿cierto? Con una mente totalmente nueva. Una mente que solamente va a adorar y a bendecir al Señor y a entender las cosas del Señor, aunque estamos en este mundo, pero el Señor nos guarda de las cosas de este mundo porque Él nos ha hecho sus hijos. La Biblia dice que Dios nos adoptó como hijos. Eso dice la Biblia. La nueva naturaleza es inmune al pecado. Aquí hay 3 punticos importantes en este tema, en el que ahora somos hijos de Dios. Es en este momento, es en el día que lo recibimos y que empezamos nuestra vida cristiana. A partir de ese momento somos hijos de Dios. Y aquí en esta mañana podemos decir con alegría y seguridad que somos hijos de Dios. Amén, amén. Levanten la mano los que se sienten hoy hijos de Dios. La Biblia dice que Dios nos adoptó como hijos. Aquí hay un pasaje, Gálatas 4:5.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Es decir, nos adoptó. ¿Creemos que Él nos adoptó o no? Claro que sí. Pero vamos a ver aquí algo mucho más agradable, mucho más lindo. La adopción tiene una limitación. ¿Cuál sería la limitación que tiene la adopción? Cuando una pareja adopta un niño, un hijito, van y buscan la forma y hacen todo, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Ah? Dígalo con libertad. ¿Qué tienen que hacer? Llenar los requisitos, una documentación, ¿no? Documentación bien extensa. Tiene que afirmar, y no solo afirmar, tiene que presentar ante las autoridades competentes que sí puede adoptar ese niño, puede tener ese niño en adopción. Pero aunque tiene ese niño en adopción y usted empieza a criarlo y se va formando, hay una limitación. ¿Cuál es? Ese hijo es heredero, claro que sí. Ya es legítimo. Legalmente es legítimo, pero hay algo que no es legal. ¿Qué es? Que los padres que lo tienen, ni él lo engendró, ni ella lo concibió. No llevan la sangre de esta pareja. Este niño no lleva la sangre, no lleva los genes, no se va a aparecer. Inclusive hay parejas que han tenido dificultades muy grandes, porque claro, los genes, la formación de ese niño, su formación, su forma de ser es diferente totalmente. No se parece a sus padres, porque no lleva la sangre de ellos. Entonces, si nosotros solamente hubiésemos sido adoptados, tendríamos un problema grande, ¿cierto? Pero Dios es muy bueno. ¿Para cuántos de ustedes Dios es bueno? Aunque hubo esta limitación, pero Dios no quiso recibirnos solamente en adopción. Él fue más allá. Dios desborda este limitante, porque Él nos hizo hijos. ¿Y cómo nos hizo hijos? Nos engendró. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué más dice el texto? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no leemos el texto que sigue? Creo que es el versículo 13. Los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. No es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Es decir, que somos criaturas, es verdad. Y hay unos padre que nos engendró, una madre que nos concibió,
Y entonces hubo la gestación, nos dieron a luz. Ese es un nacimiento muy, muy natural. Esa es verdad. Es natural. En la voluntad de Dios, pero es natural. Pero cuando Dios nos engendra, es un nacimiento sobrenatural. Aleluya. ¿Quién levanta su mano un momentito y le da gracias a Dios? Porque no estamos aquí solo en adopción. Aquí estamos como hijos de Dios, engendrados por su palabra gloriosa, que nos hizo nuevas criaturas. Por eso usted no debe temer, ni se debe confundir, ni debe dudar en ninguna manera. Usted debe estar convencido todos los días. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Alabanzas a Dios. Entonces, ¿cómo fuimos engendrados? Aquí hay un texto en la primera carta de Pedro 1:23. Siendo renacidos del griego, del idioma griego, enajenao, que quiere decir engendrar, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hemos sido engendrados por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. De simiente, no de simiente corruptible, no de lo que se acaba, de lo que es pasajero, como lo es el hombre. Nosotros somos engendrados de una simiente incorruptible. Y esa simiente incorruptible es Dios, que hace la obra a través de su palabra santa y gloriosa. Y debemos gozarnos y alegrarnos, porque Dios ha hecho una obra especial en nuestras vidas. ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra predicada, enseñada, es decir, el evangelio. La predicación del evangelio produce efectos grandes en Dios. Como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Entonces, cuando se predica la palabra, hay unos resultados grandes, milagrosos. La palabra impacta al oyente, impacta el corazón de la persona. La palabra entra a lo profundo de su ser. Eso es verdad. Entonces la persona cree y la persona recibe el milagro. Se produce el milagro. Uno no sabe ni cómo pasa. ¿Cómo sucede? No sabe. La persona llega. La persona oye la palabra en su casa, en algún lugar, a través de un hermano, aquí a través del pastor, del predicador. Se oye la palabra y es una semilla, pero es una semilla poderosa, es una simiente. Entra en nosotros y empieza a hacer la obra. Ni la persona sabe en qué momento fue, como dice el texto. Se siembra, puede ser en la noche, puede ser en el día, pero no se sabe a qué horas pasa eso, en qué momento. Pero Dios hace el milagro internamente en la vida de la persona.
Y después de que Dios toca, después de que Dios obra a través de su palabra y hace el milagro, uno empieza a sentir un cambio, un deseo de dejar las cosas del mundo, porque se empezó la obra de Dios dentro de su ser. Y todos hemos experimentado eso, no supimos en qué momento, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos hizo nuevas criaturas, obró en nuestras vidas, nos salvó, nos trajo al conocimiento de la verdad. Alabanzas a su nombre, eso es un milagro, la salvación es un milagro. La salvación no se ve a qué horas pasa, los resultados se ven después, pero en el momento es una obra de Dios, es una obra maestra de nuestro Creador que ha tenido misericordia de nosotros y por su amor y su misericordia y su gracia produjo en nosotros esta salvación tan grande, porque la Biblia dice que esta es una grande salvación. Entonces aquí el apóstol dice, otra vez el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado preciosísimas, y no solo preciosísimas, como lo dice aquí el apóstol. Nos ha dado preciosísimas. ¿Y qué más dice? Y grandísimas. ¿Qué frases usa él, cierto? Promesas. Nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser. ¿Qué es lo que llegamos a ser, hermanos? Participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos aquí hoy reconocen, saben y están seguros que somos partícipes? Dios nos participó de la naturaleza divina. Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Su presencia está en nosotros. Por eso hablamos en nuevas lenguas. Por eso recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso sentimos la gloria de Dios. Por eso somos fieles después del bautismo. Aunque usted no haya hablado en lenguas, pero usted es un hijo de Dios, ha sido bautizado en el nombre de Jesús. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido un cambio en su ser y usted siente el deseo de venir a alabar a Dios. Usted no quiere ir al mundo de pecado, rechazó al mundo, rechazó al pecado, se alejó de la corrupción, de la maldad y de todas las cosas de este mundo y hoy está aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios entró en su vida. La obra del Espíritu Santo se ha realizado en su ser y está dentro de usted. Y yo creo que podemos decir un amén con alegría, porque estamos seguros que la obra de Dios se ha hecho en nuestras vidas. Y hemos perseverado y hemos llegado y seguimos adelante porque Dios está en nosotros. No solo está con nosotros, está en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo ha hecho en nosotros, aleluya, algo grande, especial, un cambio de vida tan grande que hoy somos nuevas criaturas. Hoy somos diferentes a lo que éramos antes. Hoy vivimos una vida nueva y agradable en las manos del Señor.
Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios en este día? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Dios está en nuestros corazones. Dios está en nuestras vidas. Dios produjo en nosotros, hizo una obra tan grande que todo cambió. Ahora todo es diferente, todo es nuevo, todo es distinto. Como dice la canción del hermano Zacarías, en el reino de Dios todo es distinto, todo es diferente en esta vida que llevamos. Y no es una vida de frustración, no es una vida de tristeza, no es una vida rodeada de impedimentos o de prohibiciones. Esta es una vida libre. Soy un hijo de Dios, donde quiera que esté, y estoy contento y estoy feliz, porque por la palabra Él me ha hecho renacer. Ahora soy una nueva criatura y vivo para Dios. Oh, alabar sabaya así, dice así. La palabra es viva y eficaz, agradable. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios que hay aquí no peca, no peca. Lo que peca es la naturaleza humana. Es la que a veces se desliza, es la que comete errores, es la que hace cosas que no son buenas. Pero la simiente de Dios no peca, no desobedece, no hace cosas indebidas. La simiente de Dios es el gran resultado de una vida de victoria fiel. Así es que su naturaleza es tal que es incompatible con el pecado. Su naturaleza es incompatible con el pecado. Esta escritura no dice que la persona, sino que la nueva criatura en él no puede pecar porque es nacido de Dios. Y como hay esa fuerza dentro de nosotros, como tenemos esa naturaleza divina, entonces nos guardamos del pecado, nos guardamos del mal. Tenemos ya el conocimiento y Dios nos guarda y nos ayuda y nos ha dado las herramientas, como dijimos al principio. En este texto, primera de Juan 5:4 y el verso 18 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El apóstol Pablo, él dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y empieza a enumerar. Él dice que ni las tribulaciones, ni las persecuciones, ni el hambre, ni las amenazas de muerte, ni nada de estas cosas. Él dice antes. ¿Cómo es que dice el texto? Usted lo sabe, ¿cierto? Antes, díganlo todo, antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe, ¿en quién? Nuestra fe en Jesús. Nuestra fe, esta es la victoria. Escuche lo que dice el texto. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en Cristo Jesús es grande y no avergüenza. Nuestra fe es poderosa cuando la direccionamos en el Señor Jesús. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, ¿cierto? El autor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Como hay esa fe en el Señor, hemos nacido de Dios. El que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda del maligno. El maligno no le toca. El maligno no le toca. A veces uno dice, hombre hermano, el diablo se le atravesó, el diablo le tiró una trampa, el diablo le puso una red, el diablo le puso la cascarita, y el diablo esto y el diablo aquello. Y uno culpa al diablo, y la gente culpa al diablo muchas veces. Él está ahí, si usted le da lugar. Pero aquí está diciendo claramente, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Dios le guarda, y el maligno no le toca. No lo digo yo en este día, lo dice en la Biblia. El maligno no le toca. Y el Señor hizo una oración. Él hizo una oración. Y él dijo, orando, Señor, alabanzas a su nombre. Ellos están en el mundo. Ellos siguen aquí en el mundo. Pero te pido que los guardes del mal. Guárdalos del mal. Y sí somos guardados del mal. Porque en nosotros está la naturaleza divina. El poder de Dios. Así es que Dios te guarda, Dios te guarda. Dios te guarda. Resistid al enemigo. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Él tiene que retirarse en el nombre de Jesucristo. Él tiene que retroceder, porque la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces no digas, el diablo me venció, el diablo me tendió una trampa, caí porque el diablo estaba ahí, el diablo se me presentó. Él sí se presenta, pero a los hijos de Dios, Dios los guarda del maligno.
Dios los guarda del diablo y los guarda del infierno. Así es que esta iglesia está protegida por el Todopoderoso. Está protegida y guardada hasta el día en que terminemos la carrera y podamos decir como el apóstol Pablo: claro que sí, he terminado la carrera. He peleado la buena batalla. Esta es la buena batalla cuando se pelea la vida cristiana en Dios, sintiéndolo a Él aquí. He terminado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, viene un galardón precioso. Porque los cristianos, aquí dice, la nueva naturaleza es inmune al pecado. Aquí hay unas preguntas: ¿por qué los cristianos pecan? ¿Cómo es esto posible? Si Dios no puede ser tentado del mal y Jesucristo es Dios, ¿cómo es que Jesús sí fue tentado? La respuesta es sencilla y clara. Porque fue tentado en la carne. Todas las cosas que Satanás le propuso a Jesús no fueron en el espíritu, fueron en la carne. Es decir, todo tenía que ver con su entorno, con el mundo, con las cosas del mundo. Le ofreció pan, le ofreció tirarse del templo y que él sería guardado. Le ofreció todos los reinos de la tierra y que se los daba si él lo adoraba. Jesús fue tentado en todo, eso dice la Biblia, ¿cierto? Fue tentado en todo, pero en todas las cosas que lo rodeaban como humano. Eso mismo le pasa a los nacidos de nuevo. Solo serán tentados en la carne, pero pueden vivir en la nueva criatura, o lo que Pablo llama en el Espíritu. Cuando uno vive en el Espíritu, no cede a la tentación. Cuando uno vive en el Espíritu, vence al maligno. El maligno no nos toca. Cuando uno vive en el Espíritu, se guarda del pecado y de todas las obras de la carne. Por eso hay que vivir en el Espíritu. Y hay algo más que dice el apóstol Pablo aquí. Hay algo más que nos dice aquí. Ya estamos terminando. Esto opera así. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis. No le dé lugar a los deseos de la carne. No los alimente. Sáquelos de su mente, sáquelos de su vida, sáquelos de su ser. Póngale término a esas cosas que hay dentro de su ser. Y no olvide que usted es un hijo de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque Dios, ¿qué dice aquí? Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué es lo que produce? El querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que Dios nos ha hecho, como nos hizo en las primeras frases, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros, Él siempre hace en nosotros
lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que esa nueva criatura que es Dios en nosotros fue creada para vivir en medio del pecado y permanecer santa. Podemos estar donde sea, pero hay una criatura santa aquí dentro de nosotros y podemos resistir la tentación. Para asegurar el resultado, Dios proveyó los medios adecuados y dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice en Efesios 6? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ¿contra qué? Las acechanzas del diablo. Hay que estar firmes para resistir las acechanzas del diablo. La armadura de Dios para que podamos, hay que tener esa armadura. La naturaleza del enemigo es espiritual, por lo tanto los medios, la estrategia y las armas a utilizar deben ser de la misma naturaleza para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es una doctrina maravillosa que nos lleva a confiar plenamente en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios no está experimentando con el hombre, ni se fía de las capacidades de éste, sino que su provisión es suficiente para que seamos fieles. Gloria a Dios. ¿Cómo alcanza el hombre este estado? Viviendo ¿cómo? En el Espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Dios no experimenta, Dios nos ha dejado las herramientas y lo que necesitamos para vencer. Sin un verdadero nuevo nacimiento y una transformación real del ser, los deberes cristianos llevarían a la gente al fariseísmo, intentando vivir, o peor, aparentando ante el mundo lo que no es realidad, o que no, en realidad no es, lo que en realidad no es. Esta situación, porque es que esto no es a la fuerza, esto no es obligando a la gente, esto lo hace Dios en la vida de las personas. Esta situación producirá fracaso de la vida espiritual. Por eso hay muchas personas que fracasan. Pero si el hombre vive en el espíritu producirá el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Como lo dice la Biblia, es amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. Entonces, ¿qué dice en la última partecita allí? Qué glorioso es encontrar el secreto de descansar en Dios y reposar de nuestras obras y permitir. ¿Qué es lo que debemos permitir? Que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén. Todos leamos la última partecita que dice, vivamos ¿en qué? Perdón. Que si estoy leyendo aquí me parece que ya. ¿Qué es la última partecita? Vivamos en Dios y para Dios, que así es muy fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿cierto? ¿Y qué más di? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis. Y hay otra frase que dice terminando, ¿cómo dice? Porque mi yugo es y ligera mi carga.